chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Aitor Lorenzo y esto es El Templo Militar, el nuevo podcast que pretendo traer y que vais a tener todas las semanas. Y os digo más, voy a hacer una declaración de intenciones para todos vosotros. Quiero que este sea el mejor podcast de defensa del mundo. Hoy, como primer invitado, traemos a un recurrente en nuestro canal, en el canal de Screw16. Ya ha estado varias veces por aquí, es todo un referente, sobre todo en los temas de Centroamérica, pero también a nivel de defensa en general. Hoy contamos con la presencia del gran Carmochepe. Hermano, muchas gracias, de verdad muy contento de estar aquí en me atrevo a decir mi canal también porque siempre cada poco vengo y nada, hemos tenido una trayectoria, pues diría similar, digamos, en muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas juntos y ser el primer invitado, pues significa bastante. Muchas gracias. Bueno, hemos dejado un poco de tiempo desde la última vez que colaboramos, han pasado muchas cosas. En especial te quiero empezar preguntando por tu país, porque también ha habido varios temas, ¿no? En Guatemala, en general en Centroamérica, se ha estado luchando mucho estos últimos meses, años, contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada. Pero sí es cierto que en Guatemala ha habido una gran operación, este año se ha llevado a cabo una gran operación, estoy hablando de la Operación Calamar. No sé si pudieras contarnos exactamente qué fue, contra quién, qué se logró en esa operación, pero bueno, fue bastante sonada a nivel incluso internacional. Bueno, fíjate que la Operación Calamar fue pues una estrategia muy interesante que definitivamente le sirvió a las nuevas autoridades que asumieron en el mes de enero de este año como una muestra importante de su cambio radical de política en contra del narcotráfico. Estamos hablando de que en la Operación Calamar, que por cierto, un poquito de spam ahí, yo hice un video acerca de la operación, por si gustan verlo, doy detalles un poquito más exactos que ahorita no tengo muy presentes. Por ejemplo, el tema de la incautación, digamos, representó un golpe más que en cantidad, fue en el transcurso de tiempo. Es decir, la Operación Calamar concluyó, si no estoy mal, con 1.7, si no estoy mal, o bueno, puntos más, puntos menos de toneladas de cocaína incautadas en el Pacífico guatemalteco. Esto en un lapso de 7 días. Es decir, no fue una embarcación, no fue un contenedor, sino que fueron distintas operaciones en una misma semana, 4 si no estoy mal, que llevaron a la incautación y captura de varias personas y de embarcaciones. Lo destacable aquí fue que fue llevada a cabo por la Fuerza Especial Naval de Guatemala, que es, para los que entienden de temas mexicanos, es como la FES de Guatemala, digamos, o es como la O UNOPES, sea, digamos. son las Entonces, fuerzas especiales de de la la Marina Marina. guatemalteca. O sea, como Así, unos Navy SEALs, para entendernos. exactamente, digamos, es la fuerza especial, pues la única, me atrevería a decir, con capacidades de aire, mar y tierra en Guatemala. Entonces, pues obviamente, ha sido un proyecto que han impulsado muchísimo los estadounidenses, porque digamos, con decirte que la Marina es la institución de todo el país y de la historia que más drogas ha incautado en Guatemala. O sea, la Marina ha sido el estandarte por excelencia de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, Entonces, obviamente, ajá. entiendo que en Guatemala hay mucho tráfico marítimo de estas sustancias, ¿no? Si la Marina ha estado tan presente, entiendo que es una de las principales vías para llevarlas a México o incluso a Estados Unidos. Sí, recordemos que Guatemala es un país bioceánico, ¿verdad? Que tiene entrada por el Caribe y entrada por el Océano Pacífico. Entonces, y el Océano Pacífico está relativamente cerca de la frontera con México, ¿verdad? Entonces, obviamente los puertos y las aguas guatemaltecas, al ser territorios relativamente extensos y lamentablemente pues vulnerables a la hora de no tener una vigilancia muy constante, y ser una frontera relativamente porosa, pues ha sido una ruta muy codiciada por los narcotraficantes y en general el crimen organizado transnacional. Entonces, pues bueno, en ese marco, digamos, la Operación Calamar se desarrolló como una operación exitosa totalmente, que contó con la participación de varios países, México, Colombia,
Estados Unidos, en cuestiones de inteligencia y vigilancia, compartiendo información y demás. Y Guatemala pues llevó a cabo las operaciones tácticas respectivas. Como te digo, fue muy interesante que en un lapso de tan poco tiempo se haya desarrollado una operación que dio un golpe, dio otro golpe, dio otro golpe, dio otro golpe. Entonces, es muy interesante, digamos, como te digo, el cambio radical de política que eso significó. Más o menos esta operación, porque como has dicho, han colaborado varios países, sobre todo Estados Unidos, en lo que es el tema de la droga, y ahora que ha decretado que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, pues anda mucho más encima. También recordemos el problema tan grave que tiene Estados Unidos con el consumo de estas sustancias. Es normal que quiera meter mano, pero más o menos, como has dicho tú, ha sido una operación muy rápida, de muchos golpes consecutivos. Me imagino que el trabajo de inteligencia y planificación debió ser enorme. Más o menos, ¿cuánto tiempo se desarrolló ese trabajo? Pues llevó, según las palabras de las autoridades del Ministerio de la Defensa, llevó un mes de planificación, de trabajo diario en coordinación con los diferentes países y las agencias de inteligencia. Como te digo, me equivoqué con el dato. Realmente se lograron incautar en el lapso de una semana y 4 operaciones distintas 3.2 toneladas de cocaína, únicamente en trasiego marítimo. Luego han habido operaciones mucho más tradicionales, por así decirlo, que son pues retenes, digamos, en cuestión de puestos aduaneros, retenes en carretera y demás, que hablamos de otra cosa distinta, ¿no? Porque se han incautado muchísima más cantidad de drogas, digamos, de diferentes tipos, y ha sido un cambio, como te digo, muy interesante a evaluar, y que por supuesto a los estadounidenses los tiene muy contentos porque al parecer todo el dinero que están invirtiendo pues está rindiendo frutos a un ritmo que es conveniente para todos, ¿no? Entonces, sí, la Operación Calamar se desarrolló en el lapso de un mes, pero tuvieron, digamos, las operaciones tácticas la tuvieron justamente en un mes más o menos. Pero estoy escuchando cantidades que obviamente que me dejan eh, anonadado. O sea, estamos hablando de más de 3 toneladas, 3.000 kilos, que es una cantidad bastante representativa. Habría que ver cuánto se viene incautando estos últimos años, sobre todo para hacer un balance de si el problema viene en aumento y no. Pero bueno, en tu opinión personal, ¿crees que el narcotráfico en Guatemala ha aumentado su presencia estos últimos años? ¿O crees que las autoridades sí están consiguiendo hacer un trabajo efectivo, vienen consiguiendo hacer un trabajo efectivo los últimos años en cuanto a este tema del narcotráfico? Pues mira, bajo las cifras, digamos, enteramente en cifras, si no me equivoco, en los últimos, o sea, en el primer cuatrimestre del 2023, es decir, de otra administración de gobierno y la actual, pues estamos hablando de que se han hecho 5 veces más de incautaciones. Se ha aumentado 5 veces el tema de erradicaciones, de capturas y de incautaciones sobre todo. Entonces, como te digo, de verdad no es porque me agrade o no mucho más el gobierno anterior que el actual, no tiene nada que ver con eso, sino que realmente las cifras están ahí y los hechos están ahí. Entonces, Claro, aunque esto puede haber dos formas de leerlo, o una de dos, o que se está haciendo por un lado mucho más trabajo, o que está aumentando el tráfico de estas sustancias. sí, justamente a eso iba, digamos, como que eso es relativo a que antes era, digamos, mucho más fácil que ahora. Pues, francamente, yo muy en lo personal, a nivel de noticias y demás, he visto que el tema más que todo de la presencia violenta de los cárteles, que no es Eso algo quería hablar. muy, ajá, no es muy recurrente en Guatemala. Es decir, en México vemos constantemente enfrentamientos, gente que pues va, entonces, y cuestiones muy, muy delicadas y muy graves en cuestión de la seguridad humana y todo. Aquí no realmente. Todos sabemos que en las fronteras y en ciertas áreas de Guatemala, pues es un problema presente que existe, y hay familias y hay organizaciones, pero nada comparado a lo de México. Sin embargo, los últimos
¿qué te diré yo? Los últimos 2 años yo he visto mucho más la presencia de grupos, digamos, en tema fronterizo y que han salido videos no solo de enfrentamientos, sino también de miembros de los cárteles hablando con respecto a Guatemala, ¿no? De hecho, últimamente, si no estoy mal, hace como un mes se hizo viral, tanto aquí en Guatemala, sobre todo en Guatemala, digamos, como te digo, no es algo que se vea todos los días, una especie de cártel local llamado el Cártel de Chiapas y Guatemala. Entonces, es la primera vez que un cártel se autodenomina, digamos, como parte de Guatemala. Pues estamos hablando de Jalisco, de Sonora, lo que sea, entonces, pero no involucrado directamente a Guatemala, y aquí resonó bastante. Tanto así fue que en este momento, digamos, hace aproximadamente unas 2 semanas, se trasladaron, perdón, 2 meses más o menos, se trasladaron a la frontera con México 2,000 elementos, tanto policiales como militares, para blindar la frontera, que se dice poco y se dice, digamos, se dice pequeño, pero realmente es una movilización que no se había desarrollado anteriormente con tanta puntualidad, y francamente pues es una zona que de por sí ya cuenta con varias brigadas militares y sedes policiales, y encima, o sea, de todo lo que ya existía se refuerza con 2,000 más, entonces, y blindados, y aeronaves, y demás, entonces hay una intención, y justamente está para la preparación de este directo, ¿cómo se llama? Estaba revisando y las autoridades guatemaltecas comparten de que se han recuperado zonas en las cuales el Estado no tenía injerencia, en lo absoluto, o sea, eran territorios relativamente pequeños, pero que el Estado no tenía ningún tipo de control ahí. Entonces, y ahora empieza realmente la recuperación de esos espacios, y bueno, eso es una buena noticia en cualquier caso, pero sí demuestra muchísimo cómo la situación estaba antes y mediáticamente no se hablaba tanto, digamos, y, y bueno, más o menos por ahí va la situación. No, claro, es que, a ver, el tema de la delincuencia organizada es un problema endémico en Iberoamérica, pero que realmente da la perspectiva de que va a más. Obviamente podemos excluir el caso de El Salvador, que ha erradicado por completo este tipo de organizaciones criminales, pero estamos viendo el caso de Ecuador, también estamos viendo el caso de Haití, que bueno, de eso tocaremos un poquito más adelante, que es una auténtica anarquía, el caso de México, que ya son muchos, muchos años con este problema de raíz. Y bueno, tú por lo que me cuentas, también ha habido un intento de traspaso, digamos, de esas organizaciones a Guatemala, pero se ha frenado, o sea, se ha intentado frenar ya desde un primer momento por las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que por cierto, según tú me cuentas, enfoque total de las Fuerzas guatemaltecas, de las Fuerzas Armadas en este caso, contra la seguridad, o bueno, más bien el enfoque es de seguridad interna y de seguridad pública en las Fuerzas Armadas. Sí, realmente el papel digamos, aquí en Guatemala se manejan obviamente dos instituciones, el Ministerio de Gobernación, que es el Ministerio del Interior, que le conocen en muchos lados, En o España, la por ejemplo, Secretaría, en España. exacto, ¿cómo se llama? Y el Ministerio de la Defensa. Realmente, si bien la PNC tiene injerencia en la seguridad exterior, es en temas meramente aduaneros, fronterizos y demás. El ejército sí tiene constitucionalmente asignado el tema de la lucha contra las organizaciones transnacionales, llámese que va desde terrorismo hasta narcotráfico, ¿verdad? Entonces, el ejército se ha enfocado directamente en cuestiones de seguridad interior, por así decirlo. No vemos que el ejército de Guatemala sea un ejército que esté interesado en, por ejemplo, o que tenga miedo de luchar contra El Salvador, por ejemplo. No tiene actualmente De hecho, he leído que hace poco, hace 2 años, 2, 3 años, se abolieron las fronteras físicas entre El Salvador y Guatemala. Sí, relativamente. Si no estoy mal, es en cuestiones aduaneras. Digamos, Ah, vale, vale. O sea, tú ajá, si quieres pasar a El Salvador, todavía tienes que entregar el pasaporte, claro, 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 sí. declaración. Ah, bueno. Digamos, en Centroamérica existe el acuerdo C4, que es que yo solo con mi documento de identificación puedo llegar hasta Costa Rica, ¿verdad? Entonces, siendo yo guatemalteco, y los costarricenses pueden venir hasta acá únicamente con su documento. El tema Es, de pasaporte ya es de Panamá para abajo, digamos, ¿verdad? claro, Entonces, para ajá. Sudamérica. Digamos que Entonces, no. pero
En Sí, marco centroamericano solo, eso sería. Que sí, es parecido a lo que tenemos aquí en Europa, que es el espacio Schengen. Lo que pasa es que ajá, nosotros no tenemos que entregar nada. Vamos, venimos como queremos. claro, sí. Entonces, nosotros podemos ingresar vehículos y demás. En cuestiones de El Salvador, Guatemala, creo que han sido en temas, como te digo, aduaneros, en tema de aranceles, que se han eliminado, digamos, ciertas cuestiones para que el comercio sea mucho más, que fluya mucho mejor. Entonces, Pero si la... Claro, es que yo ahora pienso, si el enfoque dentro de las fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas es totalmente a la seguridad interior, a la seguridad pública y al orden público, ¿se ha hecho algún trabajo por reforzar las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos, por dotarlas de más material? Porque después veremos que hay otras historias, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas, hay otras misiones. Entonces, se le ha dotado de más material porque también lo que hemos visto en el canal, incluso contigo comentándolo, es que las Fuerzas Armadas guatemaltecas son unas Fuerzas Armadas en general muy ligeras, con equipamiento muy básico. Se ha hecho un intento de modernizar ese equipamiento, de actualizarlo y adaptarlo a las funciones. sí, bueno, como te digo, en general el tema de las, ¿cómo se llama? De la idiosincrasia, digamos, de la doctrina ha sido meramente de seguridad interior. Y en base a eso, digamos, Guatemala no busca invertir en un F-5, por así decirlo, en un caza de superioridad aérea que busque competir contra los aviones de combate de la región, únicamente en un interceptor para patrullaje aéreo. Entonces, e interdicción de aeronaves del narcotráfico. Entonces, justamente lo que estamos platicando. En relación a eso, pues la modernización de las Fuerzas Armadas, que es un proceso que se viene llevando a cabo, diría yo, desde más o menos el 2017-2018, ha sido constante, me atrevo a decir que ha sido un proceso que va lento pero seguro, ¿verdad? Entonces, y haciendo un repaso general y viéndolo desde un punto de vista crítico, se ha intentado hacer cuestiones muy, muy básicas, como decís, por ejemplo, en la Marina se han adquirido, se adquirió un buque de apoyo logístico, ¿verdad? Entonces, que no es una ¿El compra, BAC digamos, puede ser? sí, el BALC de Cotecmar, de Colombia, Uh-huh. ¿cómo se llama? Que no es, por ejemplo, un caso como el de Guyana, que ha comprado interceptoras y patrulleras y No, ahorita acaba de no, firmar es que una. el caso de Guyana lo comenté aquí en el canal el jueves de la semana pasada. Bueno, no estaréis viendo este vídeo, lo estaréis viendo obviamente otro día, pero lo comenté recientemente y es que Guyana está interesado en comprar, de hecho está firmada la Una carta de UPB. intención de compra, una Ujú. OPB 169, que es una OPB muy básica, pero es una OPB. O sea, es Sí, un buque con capacidades offshore. exacto. Entonces, no vemos un enfoque similar al de Guatemala, porque evidentemente el caso de Guyana es para cuestiones de seguridad hacia afuera, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, pues se han hecho, como te digo, esfuerzos como el BALC, que si bien su rol es el transporte de carga y personal, y el desembarque anfibio, en Guatemala sirve para las dos cosas que necesita el ejército: capacidad de responder ante emergencias y capacidad para tener, digamos, que funcione como una especie de nave nodriza en las aguas internacionales para las operaciones de interdicción de embarcaciones como las que platicábamos en la cuestión de la operación Calamar, digamos. Entonces, por otra parte, en las fuerzas de tierra se han hecho esfuerzos para modernizar cuestiones relativamente básicas como los cascos, que ya dejan de ser los cascos estos israelíes de los 70 y pasan a ser cascos pues tipo Fast. Fast y Past GT, digamos, Uh-huh. estos, ¿cómo se llama? Que ya tienen rieles para los visores nocturnos, los fusiles, digamos que también fue un cambio importante en el 2018. Pasamos de utilizar el Galil ARM o el Galil AR, que es el Galil antiguo de toda la Clásico. vida, Sí. el básico, a el Galil SAR Córdoba 13, que es un fusil colombiano que es básicamente el mismo fusil, pero en una versión modernizada con aditamentos de polímero, rieles, culata ajustable y demás, que sí trae un poquito al siglo XXI, digamos, a las Fuerzas Armadas en cuestiones
básicas, como decís, en eso. Por otro lado, también, por fin se han interesado, digamos, en mejorar el parque blindado de Guatemala. Recientemente el año pasado, se acaban de adquirir 4 blindados Pitbull 15, que para quienes no los ubican son muy parecidos a los Sandcat, ¿verdad? A los Black Mamba, y a estos blindados 4x4 de tipo SWAT, por así decirlo, que créeme que ya han salvado más de una vez la vida de soldados guatemaltecos. De hecho, ya 2 de los 4 adquiridos creo que ya recibieron fuego enemigo, ya se tuvieron que hacer reparaciones y demás. Pero ¿solo se van a comprar 4 o ese es un primer lote y llegarán más? Porque también 4 no me se, parece un número. sí, no se han hablado, digamos, de cuestiones como, sí, como decís, como se recibe un primer lote y el otro año otros 4 y otros 6. No se ha hablado de eso. Lógicamente, las cuestiones logísticas, se entiende que deberían comprarse más, digamos, y es algo que se tiene entredicho, pero no hay nada oficial y mucho menos una intención de seguir haciéndolo. Por ejemplo, en el plan anual de compras para este 2024, no hay una intención, no hay un presupuesto para eso. Por lo menos en este año. Quién sabe el próximo año, o si consiguen algún fondo especial para poder hacer una compra similar, pero no hay una intención. Digo, estos blindados se compraron estrictamente para un área en específico, no para implementar a nivel caballería, digamos, del ejército en general. Entonces, otro temita ahí muy, muy reciente, de días inclusive, es que Guatemala, al parecer, y según lo que se dice digamos, entre colegas, entre gente que está involucrada en esto, es que Guatemala tiene la intención de traer a la vida de nuevo a sus Cadillac Cage Commando B100, que han sido, pues son blindados muy, muy veteranos, pero que francamente son 7 blindados 4x4 de capacidades enteramente militares, que vienen a darle un poco más de aire a la caballería del ejército de Guatemala. Actualmente ya se tiene uno pintado y listo. Todavía no se ha presentado oficialmente, apenas hay unas fotos ahí que pues, se filtran, digamos, por ahí, que ya está revivido, digamos, el primero. Se dice que van a reparar, ya están listos 4, faltan el último lote de 3 para traer a la vida de toda la flota nuevamente. Y pues eso, digamos, en cuestión aérea, creo que Guatemala sí ha hecho un esfuerzo. Creo que la gran mayoría de recursos y de intención se han ido directamente ahí, porque Guatemala, y jamás se me va a olvidar, en el 2018, el propio ministro de la Defensa dijo que en algún momento la Fuerza Aérea Guatemalteca tenía 0 naves operativas. 0 No, naves operativas. no existía. No es como otras fuerzas aéreas de la región, en general de Iberoamérica, que operan sin tener aviones de combate, como puede ser Uruguay, Paraguay, como puede ser, bueno, alguna más por ahí también hay. No, es que cero, directamente es que no existe fuerza aérea. Sí, exactamente. Entonces, y en Y, algunos y el momentos, soporte, en esa época, el soporte, digámoslo, aeromóvil, ¿qué lo hacía? ¿Las fuerzas aeromóviles del ejército? ¿O no había ni siquiera soporte aéreo? es que fíjate que realmente durante al menos unos vergonzosos 10 años, diría yo, básicamente la única entrada de aeronaves y equipo nuevo, entre comillas, era por extinción de dominio, es decir, naves incautadas que el Estado transfería, digamos, a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Entonces, y era un tema muy delicado y que en 2018 por fin dijeron que esto no era lógico, ¿verdad? Entonces se empezaron los trabajos de modernización, tal como lo que explicaba con los B100, ¿no? O sea, tenemos un parque ahí que le falta desde mantenimiento hasta modernización, vamos a hacerlo. Entonces comenzaron con un primer Bell 212, que era un helicóptero ya Veterano. estrictamente militar, ¿cómo se llama? Luego vamos por un UH y luego vamos por un lote de unos 206 y vamos por unos Caravans y ahora compramos un Twin Otter y vamos a traer a la vida Piper PA y así en cuestiones de años han sido avances puntuales, pero que desde el 2018 para acá
ya tenemos una fuerza aérea de nuevo, y sobre todo que ha adquirido helicópteros pues que son la vanguardia de la región. Estamos hablando, por ejemplo, de dos Bell 412 EPX, que son básicamente los únicos Bell 412 recién salidos de fábrica en toda Centroamérica. Centroamérica y el Caribe, y básicamente es el helicóptero más moderno que hay, de mayor capacidad. Luego vamos con un Bell 429, que es una especie de como un Bell 407, pero de dos turbinas, digamos, entonces que es un helicóptero que también puede responder. Recientemente, por ejemplo, y eso también cuestión de hace un mes, Guatemala incorporó un Pilatus PC-12 que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para adiestramiento. No, a lo mejor lo conocen muchos por su denominación estadounidense, que es el U-28 Draco, si no estoy mal, que básicamente es un avión de alerta temprana, bueno, para operaciones IBR, digamos, que son de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que incluso hace 3 días estuvo en un ejercicio internacional junto con la Fuerza Aérea Colombiana, precisamente midiendo sus capacidades de vigilancia y de rastreo. Entonces, entonces pasamos que incorporamos un avión de alerta temprana a no tengo ni un helicóptero operativo para hoy, ¿verdad? Entonces ha sido un avance exponencial muy interesante. Pero en todos esos años que no había aeronaves, o en ese año que no había aeronave, ¿la Fuerza Aérea como tal seguía operando? Es decir, ¿había gente trabajando en la Fuerza Aérea? ¿Había personal destinado? ¿El organigrama de la Fuerza Aérea estaba en funcionamiento o es como que no había Fuerza Aérea? A ver, Ni digamos, personal siquiera. sí, cuando digo, digamos, cero naves operativas han sido momentos puntuales. Ah, Es vale. decir, que, digamos, digamos, mis 4 helicópteros operativos están o en mantenimiento o sufrieron un percance y demás. Y han habido momentos donde los radares, digamos, que esos sí son de punta, de la española Hydra, por cierto, ¿cómo se llama? Los radares dicen, hay una aeronave entrando al territorio guatemalteco. Indra. Ajá, Hydra, sí. ¿Cómo se No, llama? Hydra es la de drones mexicana. Ah, sí, bueno, Hydra. Indra. Ok, sí, gracias. Pues sí, entonces han habido momentos que radares de alerta temprana decían, hay una aeronave violando el espacio aéreo, y la Fuerza Aérea decía, No tenía, claro. si ahorita no ¿Y puedo. qué me cuentas? ¿Y qué me Ajá, cuentas? entonces, ¿qué era lo que hacían las Fuerzas Armadas? Bueno, calcular, digamos, más o menos dónde iba a caer y por tierra interceptar a la aeronave ya en tierra. Y claro, o sea, lógicamente es un proceso bastante ineficiente que va muy a la suerte también. Y a veces cuando las fuerzas especiales llegaban al área, a veces se encontraban gente, a veces se encontraba mercancía, pero la mayoría de veces encontraban una aeronave quemándose, ¿verdad? Entonces, y sumado a todos los problemas que la movilización terrestre implica. Por ejemplo, aquí en Guatemala, que hay comunidades que porque los sobornan, porque les dan atención básica de medicina, de pavimentación, de luz eléctrica, hay comunidades que no dejan entrar al ejército a los terrenos. Entonces, claro, en una intervención aérea, pues si quieren o no, ¿qué importa? La aeronave Ya. aterriza y ya está, digamos. Entonces, pero sí han sido desafíos muy importantes. Y como te Pues, digo, pues mira, ahora que estás comentando el tema de la Fuerza Aérea, que por cierto, las compras que has comentado sí que vienen enfocadas al carácter de seguridad interno, porque básicamente es un, un lote de compras muy parecido al que ha hecho El Salvador estos años también. Va muy en la línea. Pero con el tema de la Fuerza Aérea, hemos visto que sí, que se han comprado helicópteros, que se han comprado alguna aeronave de transporte ligero, la de reconocimiento también. Pero te quiero mencionar dos temas. En primer lugar, el tema de los drones también, que mencionabas tú Hydra y se me vino a la cabeza el Balam, claro, el S-45 Balam, si no recuerdo mal, sí, no sí, estoy sí. equivocado con el nombre. También, ¿qué papel están teniendo estos drones y se está apostando en Guatemala por los drones? Porque, a ver, los drones son una realidad a nivel mundial. Ha quedado patente con la guerra de Ucrania, ha quedado patente con los conflictos modernos. ¿Se está apostando, según tú, suficientemente por el dron? ¿Qué nos puedes decir también de este Balam? Que
en principio, por lo que tengo entendido, es el dron más capaz de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Y de Centroamérica también. Y de Centroamérica. Sí, bueno, realmente el tema del dron es muy difícil saberlo. Creo que lo han manejado de manera muy silenciosa dentro de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. No es, digamos, como en otras ocasiones donde sale una publicación del ejército, así que por medio de los radares de la Fuerza Aérea, por medio de las aeronaves interceptamos tal. Realmente si el S-45 ha tenido un papel fundamental o no, creo que la única forma de saberlo es viendo cómo las operaciones aéreas en Guatemala, las que aquí localmente se le conocen como trazas, que son las aeronaves que ingresan sin autorización al espacio aéreo, han tenido un papel, o sea, han tenido una reducción importante en su papel en el tráfico, digamos. Entonces, por eso es que vemos en el tema marítimo a lo mejor un incremento, no solo aquí, sino que en El Salvador, en Honduras también. Entonces, como te digo, muy puntualmente, si se debería apostar o no a adquirir más drones de este tipo, pues claro, lo lógico es que sí, ¿verdad? Porque tenemos en Guatemala 3 sectores aéreos, es decir, 3 bases aéreas de norte, sur y centro. Entonces, y actualmente hay un S-45 Balam. Entonces, y tiene un radio de operación que, si bien es importante, tampoco abarca todo el territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces, valdría la pena seguir adquiriendo por lo menos uno por cada base aérea, por decirlo de alguna manera. Pero como te digo, muy puntualmente, no estoy seguro del qué papel ha tenido, si ha sido muy importante o no, porque se ha manejado con mucha discreción, digamos, en el ejército. No, a ver, estoy seguro que la operación Calamar sí que tuvo que tener un papel, porque, a ver, los drones para la recopilación de inteligencia son una herramienta muy útil. Estoy seguro de que en Guatemala, al igual que el resto de países centroamericanos, apostará mucho más por esta herramienta, porque es que además es muy barata, muy económica, perfecto para estos países. Pero bueno, otro tema, ya para cerrar también el tema de la modernización de la Fuerza Aérea, es el tema de tener un avión capaz de interceptar este TAI, este tráfico aéreo ilegal, o por lo menos de hacer ciertas labores de inteligencia contra insurgencia, operaciones más destinadas a lo que sería el enfoque terrestre. Aquí se ha hablado mucho de un espécimen del Super Tucano, pero también hace unos años hubo una polémica bastante gorda con el tema del Pampa. No sé Sí. si te acordarás, nos puedes comentar un poco cómo fue, porque ahora también está sonando el Pampa para la República Dominicana. No, todavía tengo pesadillas con esa crisis del Pampa. Sí, bueno, no sé si sabías que Guatemala básicamente le hizo lo mismo a Embraer que con lo de los Pampa. O sea, ya está el contrato firmado y aquí en Guatemala se hizo barullo y cancelaron el contrato y se tuvo que pagar una multa. Entonces, inclusive. Entonces, pues ya los dos aviones ideales, digamos, para la Fuerza Aérea en cuestión de calidad-precio, pues ambos han sido una polémica aquí y no se han adquirido al final. Pero Entonces, ¿por qué se echaron para atrás? ¿Fue una cuestión de presión política por parte de la oposición, de que la gente no entendía para qué eran importantes y a ver si lo echamos para atrás? ¿Fue una cuestión de que hubo algún tipo de corrupción en el proceso de selección? ¿Qué fue lo que realmente le hizo a Guatemala tomar esta posición o hacer esta maniobra? fíjate que en el 2013 estamos hablando de que se había firmado el contrato por 6 Super Tucano. O sea, era el contrato, digamos, era la jugada. Entonces, y se iba a invertir un muy buen dinero en eso. Entonces, sin embargo, pues el gobierno, digamos, entrante en ese entonces revisó la compra y políticamente era totalmente radical en contra del entonces presidente de Brasil, que era Lula Silva, digamos. Aquí un gobierno abiertamente de derecha y demás. O sea, es como decir que actualmente que Milei le compre aviones a Venezuela. O sea, una cuestión ideológica totalmente distinta. Y también se decía que había un componente de corrupción en ese contrato y demás. Entonces, Porque el sí, anterior gobierno era un gobierno, entiendo, por lo que estás contando, similar al de Lula. Entonces pudo haber ahí algún tráfico de influencias. claro.
Vale. Sí, entonces había una relación muy estrecha con Brasil por esos años y por decirlo de esa manera, ideológicamente compaginaba mucho. Luego un cambio radical aquí en Guatemala político y pues decidieron prescindir el contrato, digamos. Nos vamos al 2018, que fue el tema de los Pampas. En ese momento, estamos hablando de que no solo el ejército, porque mucha gente piensa que es directamente contra el ejército, pero en general el gobierno en ese momento de Guatemala era profundamente impopular y habían cuestiones de corrupción graves en boga, digamos. Y claro, políticamente fue una jugada muy estúpida venir y decir, vamos a comprar 2 aviones de combate para el ejército cuando estamos en una crisis grave y demás. Y políticamente fue un tiro en el pie y obviamente no solo los sectores que pues, siempre están en contra de las Fuerzas Armadas y como en cualquier país, sino también la población le pareció una decisión arbitraria, estúpida, poco inteligente y en base a eso pues decidieron retirarse de la compra, digamos. Entonces, fueron problemas estrictamente políticos en Guatemala, en cuestiones, inclusive superando cuestiones como la del presupuesto, que es lo lógico, digamos, en un país que no destina muchísimos recursos, o por lo menos no suficientes, para sus Fuerzas Armadas. Entonces, sí, estrictamente políticos. Si hablamos de cuál avión sería el ideal para Guatemala en estos momentos, y esto es un tema que recurrentemente hablamos con gente, con mis amigos, tanto del ejército como civiles, que también hacen videos y demás. Bueno, el ejército ya tiene su preferido, digamos, como un avión de interdicción con motores a reacción, que no sea turbohélice, que ay, el avión L159 Alca, ¿puede ser? es de la misma fábrica, pero no, es el El N, Albatros. no, es el L39NG, si no estoy mal, que es un avión muy Pero parecido. no es supersónico, ¿no? No, es subsónico, pero sí es un entrenador Reactor. avanzado, digamos. Sí, Sí, entonces, ¿cómo se llama? Es un avión que ya fue probado por personal de Fuerza Aérea, que ya tuvo. Es el preferido, como te digo, o sea, a resumidas cuentas. Y de hecho, incluso hace un año, si no estoy mal, se firmó un acuerdo especial con República Checa para la venta y compra directa de armamento. Entonces, muchos pensamos que en esa línea, digamos, va la firma de este contrato, digamos, como por el tema no solo de los fusiles CZ, que también son fusiles muy, muy, muy queridos aquí en Guatemala por las fuerzas especiales, sino también por el tema de este avión. Luego, si vamos a cuestiones un poco más en la actualidad, lo lógico sería volver a apostar por el Super Tucano, porque de nuevo hay una relación pues mucho más fraterna con Brasil, digamos. Curiosamente Lula también está de vuelta. Entonces, y aquí en Guatemala, pues no, al menos el gobierno actual, si bien yo no lo denominaría como de izquierda o cuestiones por el estilo, sí definitivamente no tiene repudio absoluto como en otras ocasiones, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor el Super Tucano vuelve a ser un candidato presente y francamente es un avión que sí está diseñado especial con bastante énfasis a presupuestos que sea asequible y que tenga una autonomía y una línea de suministros con países de la región y demás. Entonces yo lo veo como un avión bastante factible para Guatemala y que bueno, sería buenísimo volver a tener un avión de combate. estrictamente de combate en Guatemala, Claro. ¿verdad? Después de tal vez no baja oficial de los A-37, pero sí de su desincorporación, digamos, de la primera línea. Están como de vacaciones hasta el retiro oficial, Sí, básicamente. están, ajá, esperando, están como en coma, en el sentido de no sé si me van a dar de baja, si algún día me voy a despertar o qué onda, Cualquier entonces, día los desconectan. Pero ajá, sí, o a ver que ya los desconectan, exactamente. el Super Tucano es una opción fantástica. Bueno, además que, a ver, obviamente el Super Tucano no es un avión enfocado a las tareas de interceptación. No puedes interceptar nada con el Super Tucano porque entre que lo despegas
y llegas al punto, ya el avión ya ha pasado. Pero sí que es un avión que puede servir mucho para tareas de inteligencia, para todo, hacer un soporte al ejército, ¿no? Desde arriba, apoyo aéreo cercano, CAS también. La ventaja que tiene el Super Tucano, igual para un territorio como Guatemala le viene muy bien, es el poder despegar desde pista improvisada. Y no solo eso, además, muchos países también de Centroamérica es un futurible para ellos, es una opción posible. Y esto, bueno, podría generar a nivel logístico una... Además que hay buenas relaciones en general entre los países centroamericanos, excepto con uno que ahora vamos a comentar, porque vamos a saltar al siguiente tema, que también tiene que ver con Guatemala. Bueno, tengo bastantes temitas preparados con Guatemala. Que es que, ¿qué está pasando con Belice últimamente? Que he visto vídeos de choques ahí entre lanchas de la Armada guatemalteca y no sé si llamarlo Armada de Belice, porque al final son un puñado de barcos simplemente. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esas tensiones? Pero sobre todo, ¿cuál es el conflicto entre Guatemala y Belice? Porque también es un conflicto bastante sonado, ¿no? Hay un diferido ahí bastante grande. Bueno, Guatemala y Belice han sostenido un diferendo territorial desde hace prácticamente 200 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Guatemala reclama actualmente un poco más de la mitad del territorio de Belice como propio. Entonces, si bien Guatemala, el Estado de Guatemala reconoce al pueblo de Belice como reconoce su existencia, no reconoce su territorio como tal y sigue reclamando a día de hoy la mitad del territorio, como te digo. El caso se llevó a juicio a la Corte Internacional de Justicia hace como 5 años, si no estoy mal. Yo todavía estaba en el colegio, digamos, cuando se hizo este referéndum en ambos países para determinar si el temita de la frontera se delimitaba en base A a la ver, que Ajá. también daba igual lo que dijera la ONU, porque si la ONU le daba la razón a Guatemala, tampoco Belice lo iba a respetar. O sea que Es es que lo que hay sí, con la ONU. el tema con eso, fíjate, es de que, o sea, fue una jugada política muy importante en Guatemala que, he de decirlo, tenía una política exterior inteligente que propuso que tanto en Guatemala como en Belice se le preguntara a la ciudadanía, al pueblo de ambos países, si querían que este tema y todas sus, ¿cómo se llama? Todos sus fallos fueran acatados. Vinculante, es decir, que fuera Vinculante, vinculante. digamos, ajá, todo fuese resuelto en base a la Corte Internacional de Justicia y ambos referéndums dijeron que sí. Entonces el caso ya lleva 5 más o menos años en el tema internacional. Hasta hace un año Guatemala estaba estaba refutando ciertas acciones que había propuesto Belice bueno, inicialmente se había dicho que dentro de 5 o 7 años habría una sanción final. Ya de esos 5 o 7 años, pues ya llevamos 5 o 6, si no estoy mal. Entonces, ¿esto quiere decir que el fallo está cerca? No precisamente, pero que los avances han sido importantes. Entonces, pero básicamente el conflicto se puede resumir en que en Guatemala, entre Guatemala y Belice, no hay una frontera oficial. Tenemos una línea, se le llama línea de adyacencia, que es más o menos una línea imaginaria que divide en ambos países, pero francamente, y viéndolo de una manera objetiva, ambas fuerzas armadas, ambos pobladores no saben en qué territorio están. Entonces constantemente hay choques entre población civil y militares de ambos países como para decir, oigan, este territorio es de guatemalteco y dicen, no, es beliceño y viceversa, ¿no? Entonces, en base a eso se han desarrollado cuestiones muy lamentables como el asesinato de un niño guatemalteco en el 2017, si no estoy mal, que fue asesinado por las Fuerzas Armadas de Belice. Entonces, en base a ese caso fue que se llevó a la Corte Interamericana y hay muchos presos guatemaltecos en Belice que se les juzgó por violación o invasión o cosas así y que están presos actualmente. Desconozco si hay una situación similar de este lado de Guatemala, seguramente habrá, pero no es la regla, digamos, francamente, y viéndolo de una manera objetiva, y si fuese distinto lo diría, quien ha cometido muchísimos más abusos ha sido Belice en contra de la población guatemalteca. Han quemado inclusive viviendas,
en la línea de adyacencia porque no hay una frontera definida. Entonces, ni siquiera una frontera natural, un río y cosas así. Y es Ahora, curioso también porque ellos son la potencia pequeña, el país pequeño, entonces... claro, bajo el tutelaje de la Commonwealth, pues yo también sería muy chingón, ¿no? Entonces, obviamente, ahí quería sí, llegar. claro, ¿cómo se llama? Entonces, Que esto es lo que pasa también mucho con la ONU, que yo es lo que me pregunto, ¿no? Eh, vamos a ver, hay una historia que es innegable y yo francamente aquí estoy con Guatemala, al igual que estoy con Venezuela en el tema del Esequibo. Es decir, por ejemplo, el del Esequibo lo tengo más visto ese tema porque, bueno, he hecho vídeos para el canal, he hecho directos, pero ahí hubo una ocupación ilegal de colonos ingleses en ese territorio y después se quedaron con él, pese a que ese territorio era español y por las herencias de las independencias le correspondía a Venezuela. Y me imagino que este será un caso similar, pero el tema de la ONU es que es impresionante, pero es que es innegable. O sea, no se puede decir que el Esequibo sea de Guyana cuando se invadió ilegalmente por parte del Reino Unido, pero siempre fallan a favor de los países anglos y nunca de los hispanos, pese a tener la historia de nuestra parte. O sea, es una cosa que yo de verdad que no entiendo, es que no admite réplica. O sea, sí, no, totalmente. De hecho, en el caso de Guatemala es más estúpido aún, ¿sabes? Guatemala le cedió concesiones al Reino Unido para explotar pues bienes naturales, digamos, y luego, los, los ingleses, pues como es tradición, ¿verdad? Se quedaron con el territorio y te jugaron la de, hey, ¿y mi territorio? ¿Cuál territorio? ¿Cómo se llama? Entonces, y luego, bueno, Guatemala accedió a que se cedía oficialmente parte de un territorio muy pequeño a cambio de una carretera que atravesara desde Izabal, es decir, desde el puerto del Caribe hasta el Pacífico. O sea que a cambio de eso iba a ser una concesión de ser una carretera gigantesca que atravesara toda Guatemala a cambio de la explotación de ese territorio, digamos, como que ya entregarlo oficialmente. Se firmó de todo y pues el Reino Unido jamás hizo la carretera, entonces ni nunca hubo intenciones. Entonces el territorio ha sido ocupado ilegalmente. Claro, el tema es de que el pueblo beliceño no tampoco es culpable de esto al 100% como para venir y decir, tomémoslo y miren ustedes qué chingados hacen. claro, Entonces, y la cosa es que, y por aquí va mi siguiente pregunta, porque estuve hace unos días en el canal de Ruimán García y me preguntaba por el tema de Gibraltar, que es exactamente lo mismo. El campo de Gibraltar se cedió a los británicos para su usufructo, pero no se cedió la soberanía territorial y ellos se la claro, quedaron y colonizaron ahí. Que el tema es siempre el mismo y siempre contra los países hispanos. O sea que, pero el tema es que, como tú bien mencionabas antes, se llevó a referéndum, a plebiscito público, el tema de que sea acatada la sentencia de la Corte Internacional de la ONU, que yo, francamente, en mi opinión personal, pienso que va a fallar a favor de Belice por los antecedentes que tenemos. Pero en caso de que fallara a favor de Guatemala, ¿tú crees que desde Belice respetarían eso, pese a haber firmado un contrato vinculante o haber firmado un acuerdo vinculante? Porque hemos visto también a lo largo de la historia un montón de antecedentes de acuerdos vinculantes firmados que al final no se han cumplido. es muy difícil saberlo, digamos, porque tendría, digamos, si con toda la influencia que decís británica y de la Commonwealth y todo, la Corte Internacional se pone los huevos y falla a como corresponde por primera vez, Guatemala tendría todo el derecho de militarizar la zona y decir, este territorio es mío. Y no importa, y si los habitantes de aquí se quieren ir o se quieren quedar, pues perfecto. Pero este territorio es legalmente guatemalteco. Claro, pero Entonces, tú no tienes miedo que haciendo eso, o miedo más que miedo, preocupación de que haciendo eso pase un poco como la Guyana, que empiece la presencia militar también, porque Belice no tiene fuerzas armadas representativas o que supongan una amenaza para Guatemala, pero tiene detrás a la Commonwealth, como mencionabas antes, y ya hemos visto también, me vuelvo a remontar al caso de Guyana y el Esequibo, cómo han ido rápidamente a ayudarles. Es cierto que en ese caso también hay muchos intereses de grandes compañías petroleras, mineras, etcétera. Belice, a nivel recursos, no está tan desarrollado, no es tan interesante. Pero tú no tienes miedo también que esa escalada militar genere que desde el otro lado
también se le ponga un poco el freno. Ya ha pasado anteriormente, digamos, en los años 80, pues, o sea, estas tensiones han venido desde todos los momentos de la historia. Y en su momento, Guatemala llegó a hacer ciertas acciones militares en la zona y el Reino Unido mandó un escuadrón de Harriers, ¿verdad? Entonces, aviones que pues no podemos ni igualar en capacidad ni en su momento dorado de la Fuerza Aérea, ni tampoco se tenían los recursos antiaéreos para responder a una amenaza de estas. Entonces, sí, de nuevo, el tablero no ha cambiado desde entonces, básicamente sigue siendo la misma lógica. Guatemala no podría, o sea, no podría competir, digamos, contra la presencia militar británica. Si lo hacen o no, depende mucho, ¿sabes? Porque no sé si en el Esequibo hay un tema ilegal de la Corte Internacional de Justicia, que como ya vemos, como decís, o sea, el tema de que la ONU diga tal cosa no sirve para nada, entonces, Básicamente. básicamente no sirve para nada, entonces, pero remontándonos a los actos de verdad, pues mira, yo, más allá de que si fallaron a favor de Guatemala o a favor de Belice, yo esperaría que la línea de adyacencia que tenemos actualmente por fin se convierta en frontera oficial. Es decir, que las cosas se queden como están, pero que ya se respete la soberanía, digamos, entonces, de cada país y que, digamos, de que todo este barullo de 7, 8 años yo pienso que Guatemala sí se quedará con un cierto territorio, porque sí, pero va a ser ínfimo, o sea, muy simbólico el hecho de que tenga islas o unos islotes en el mar o una Yeah. cuestión así. Este, Bueno, ojo, cuidado con los islotes que dan. De hecho, los islotes es lo mejor que te puede pasar, porque dan acceso a las aguas territoriales y a la zona económica exclusiva. O cuidado con eso, pero. sí, pero digamos, cuando estás peleando la mitad de un territorio de un país entero, pues un tema de islas es así como de, oh, Un bueno. pedrusco, que te den un pedrusco ahí a la toma. Exacto, entonces, de nuevo, el tema es, más allá de que fallen a favor de Guatemala o de Belice, que ya se ponga la frontera que está actualmente, digamos más o menos, y que el tema ya se cierre por fin. Si en caso llegaran a fallar a favor de Guatemala, yo no creo que Guatemala tomaría una actitud confrontativa con la Commonwealth, a pesar de tener a la justicia de su lado. Y dice, y si fallan a favor de Belice, pues eso es lo interesante de este acuerdo, porque fallar a favor de Belice significaría que, que la frontera que ya está se quede, ¿sabes? Entonces, y si falla a favor de Guatemala, es que el territorio se modifique. Entonces, Belice gana inclusive perdiendo, ¿sabes? Entonces, es interesante el tema. Vamos a ver con qué se desarrollan los próximos años, que ya es un tema de los próximos años. Ya en el 2026, 2027, exagerando, el tema ya tiene que ser central para el gobierno, tanto beliceño como guatemalteco, en temas. Y veremos qué actitud toma el Reino Unido, que según mi análisis, hasta lo del Esequibo, era una actitud mucho más pasiva en tema latinoamericano, pero ya vemos que no. Entonces, a lo mejor salen con una situación de estas, pero es difícil predecirlo. Sí, obviamente estamos hablando todo especulaciones y tema futuro. Después también hay un montón de maniobras que no conllevan la guerra, pero que pueden generar esa presión, ¿no? Para favorecer a Guatemala. Bueno, visto un poco el tema de Belice, que siempre es interesante porque es un conflicto que mucha gente no conoce, especialmente fuera de Guatemala. Y también Belice en general es un país tampoco no muy conocido a nivel mundial, pero que obviamente si existe es porque algún beneficio le saca Gran Bretaña, porque si no, Claro, no existiría. Y justamente. bueno, exactamente. Con el tema ya para finiquitar el tema de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, te quiero preguntar por dos factores, bueno, por dos ámbitos o por dos temas también. Tema de los caibiles. Estáis viendo seguramente una foto de los caibiles de fondo. Los caibiles, además de la seguridad interna, también tienen otra función, otra misión de la ONU que, ojo, estas misiones, lo que hablábamos antes, ¿no? De la Corte Internacional, estas misiones son una baza para el país a nivel diplomático, ¿eh? Siempre dan un pequeño plus, aunque hemos visto que la ONU no sirve absolutamente para nada, pero bueno, siempre más vale tener una posición de poder dentro de esa organización que no tenerla. Entonces, desde ese punto de vista, pues Guatemala ha jugado un buen papel,
¿no? Llevando estos caibiles al Congo. Explícame un poco por qué están en el Congo, para qué están en el Congo y si todavía, sobre todo, siguen en el Congo, porque no sé si han continuado los despliegues. Bueno, el componente, el contingente guatemalteco de Fuerzas Especiales en la República Democrática del Congo ha sido un proyecto que francamente ha salido muy bien, digamos, para las Fuerzas Especiales, porque no solo les ha dado prestigio a nivel internacional, sino que le han dado un papel fundamental a las Fuerzas Especiales guatemaltecas en las misiones de ONU. Eh, ¿Por qué se dieron? Bueno, básicamente también tengo un video por ahí explicándolo más o menos, y es que, digamos, la situación en el Congo es infrahumana en básicamente todos los aspectos, y en base a eso y la conflictividad interna que hay desde grupos del crimen hasta guerrillas y demás, provocaron que la ONU aplicara una misión de estabilización de paz. En ese marco, pues se reclutaron a varios países que tuvieran la capacidad de aportar desde aspectos logísticos, de inteligencia y en el marco en el que está Guatemala, de la seguridad, ¿verdad? De la seguridad operativa, de las operaciones especiales. Y Guatemala, bueno, perdón, en el caso del Congo, al tener un ambiente selvático, húmedo y cuestiones por el estilo, Guatemala encajó muy bien, digamos, dentro de esa operatividad. De nuevo, porque los caibiles son una fuerza especial contrainsurgente, que es básicamente más o menos la línea que con la que fue y sigue siendo creada, digamos, la fuerza especial guatemalteca, los caibiles. Entonces, en base a eso es que están ahí. Ya vamos precisamente, ¿qué? Ahora, actualmente está el 23 contingente, ¿verdad? El 23 contingente de Fuerzas Especiales Guatemaltecas. Se va un año, ¿verdad? Va al Congo y regresa a Guatemala y es un relevo, ¿verdad? Porque va al siguiente O sea, contingente y el regresa. contingente es un año Sí, entero. sí, es un año de despliegue, digamos, ¿verdad? Es Entonces, duro, ¿eh? Un año sí, fuera. son 6 meses de predespliegue, de entrenamiento, de capacitación, de tema de enfermedades y demás. Inclusive clases de idiomas, porque en el Congo se habla francés. Entonces, el tema de idiomas y de coordinación con otros ejércitos y demás, el predespliegue, y se va un año de despliegue entero al Congo, digamos. De hecho, no sé si está viendo esto, pero un saludo muy grande. Tengo un amigo que va directo al contingente del siguiente año y va en agosto, ¿verdad? Y regresa en agosto del siguiente año. Entonces para él es su tercer despliegue, si no estoy mal. ¿Cómo se llama? Ya fue a Haití, que me imagino que hablaremos de Haití dentro de poco, Exactamente. y es su segundo despliegue en el Congo. Entonces, es un tema muy, muy importante. De hecho, recientemente, y no sé si sabías, hubieron heridos caiviles en, ¿cómo se llama?, por un ataque de morteros al campamento. Si bien el ataque no fue directamente, digamos, al campamento guatemalteco, al Guasfor, ¿cómo se llama? Sí, sí fue un ataque a las fuerzas congoleñas, digamos, de la República Democrática del Congo, y estaban en ese momento con personal de Naciones Unidas, de Guatemala. Entonces, hubieron 7 heridos por esquirlas, uno que tuvo una fractura y demás, y si no estoy mal, 1 o 2 regresaron a Guatemala para una atención médica más integral y demás. Entonces, vemos que la situación, a pesar de que ya está, digamos, hay rumores de que la MONUSCO, que es la misión del Congo, va a cerrar próximamente. Vemos que la conflictividad sigue y las Fuerzas Armadas de Guatemala siguen estando presentes y por lo menos hasta el siguiente año seguirán presentes. ¿Cuál? Hombre, es que 23 años es una presencia destacada. Me imagino que será una, bueno, sí, como comentabas tú, es una misión de varios países donde Guatemala en este caso pone un contingente de caiviles. ¿Cuál es su papel operativo? ¿Cuál es su ámbito operativo? Es decir, ¿a qué se dedican los caiviles en el Congo? Porque hemos visto mucho este tipo de misiones, sobre todo en la Unión Europea, EUTM, European Union Training Mission, que son misiones dedicadas al adiestramiento. Dentro de la MONUSCO, ¿también los caiviles realizan funciones de adiestramiento de tropas locales?
o su papel es completamente operativo en operaciones especiales, recopilación de inteligencia. ¿Cuál es el papel que desempeñan los caiviles en el Congo? Bueno, inicialmente ha sido enteramente de cuestiones operativas de seguridad, tanto a instalaciones como de personal diplomático de Naciones Unidas, el resto del personal de Naciones Unidas, de otros ejércitos, digamos. Entonces, más o menos en esa línea va. Yo me atrevería a decir que los que, digamos, tienen una injerencia de táctica operativa de combate es Uruguay, Brasil y Guatemala. Son los encargados de desarrollar, digamos, la seguridad y las operaciones tácticas en el Congo. También, muy aparte, también se han desarrollado misiones de aniquilamiento, de capturas, de ataques y demás, porque, bueno, el conflicto continúa, a veces hay situaciones desagradables donde la población civil es vulnerada y los caiviles responden, ¿verdad? Porque básicamente están ahí para proteger a la población civil congoleña. Entonces, en ese marco, pues es que se ha movido el tema guatemalteco. Y por unos años también se ha dado adiestramiento, digamos, a las fuerzas congoleñas en el marco administrativo y operativo, por supuesto. De hecho, había un curso de fuerzas especiales fundado por caiviles, es decir, los caiviles ya se unen, digamos, a esa vitrina de fuerzas especiales que en base a su doctrina han formado una nueva fuerza especial, como lo pueden ser los estadounidenses, los británicos sobre todo. Algo que Y, pasó, ahora por comentarlo, con España, ajá, con Guatemala también. exactamente. Entonces Guatemala ya con una doctrina madurada, con tácticas eficientes y demás, Y sobre todo también con los caiviles teniendo una reputación a nivel internacional también. sí, y un papel fundamental en el tema de la MONUSCO. Digamos, yo me atrevería a decir que el papel más importante en referente a la seguridad. Entonces, en base a eso, decidieron formar un curso de comandos llamado Casimba, que es básicamente K de Caibil y Simba de león en africano, digamos, por así decirlo. Entonces, Congoleño. congoleño, ¿cómo se llama? Entonces, en base a eso, desafortunadamente el curso Casimba tuvo que ser clausurado porque muchos de los individuos, digamos, que recibieron este entrenamiento terminaron, pues, en la de siempre, ¿no? Utilizándolo en contra de la población civil y en el peor de los casos para grupos del crimen organizado y guerrillas. Entonces, que era un entrenamiento muy profesional y demás, y que, como siempre ha pasado, digamos, en muchas ocasiones, pues el entrenamiento termina en malas manos y termina perjudicando. Entonces, desde ese punto, Guatemala se ha separado, si entiendo bien, de la capacitación operativa. Seguimos apoyando en temas administrativos, ¿verdad? Y por supuesto de inteligencia y demás, a las fuerzas congoleñas. Y más o menos. También tiene un rol que es muy propio de los guatemaltecos en el sentido de que, digamos, legalmente bajo la Carta de Naciones Unidas no es su papel, pero tienen un rol muy humanitario también. Cuestiones como perforar pozos de agua, construir viviendas, remozar escuelas, realizar fiestas infantiles, ese tipo de componentes muy propios, digamos, de los latinoamericanos, por así decirlo, de ayuda como muy comunitaria, también lo han desarrollado, pero es algo que nace enteramente de los caiviles, digamos, y del personal guatemalteco en la misión. Pero sí, yéndonos estrictamente al operativo, ha sido, las fuerzas especiales son básicamente, por decirlo de alguna forma, como el grupo táctico predilecto para las operaciones, junto con países como Uruguay, Brasil y algún que otro también en su momento, ¿verdad? Pues ahora, bueno, esto es obviamente un magnífico conocimiento para los caiviles, es decir, es una capacitación también, porque al final ir a un país extranjero y estar en una misión internacional, pues es siempre una experiencia muy positiva para la estructura. También con el tema de las misiones internacionales, hace no muchos meses, bueno, ya comentabas tú brevemente el tema de Haití. Haití vive una situación totalmente anárquica, o sea, es tal cual Mad Max. Haití es a día de hoy una anarquía absoluta. Y entonces hace unos meses también saltó una polémica bastante grande en Guatemala porque se había intentado por parte del gobierno llevar a cabo una misión de pacificación de Haití. ¿Cómo fue el asunto? ¿Por qué levantó tanta polémica?
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes que nada, digamos, se hablaría de una segunda misión de Naciones Unidas, porque Haití ya tuvo una misión de Naciones Ya tú. Unidas que medio instauró lo que en este momento se acaba de romper, que es un gobierno, un parlamento, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? Que antes era como está ahora, ¿no? Digamos, la situación volvió a caer en la pérdida total del orden público como anteriormente. Recordarán también que, digamos, si bien Guatemala participó con un contingente de policía militar, también estuvo presente Argentina, Uruguay, Colombia, si no estoy mal, creo que España también o Portugal, no estoy España. seguro. España también Entonces, estuvo, sí. exactamente, entonces hubo la MINUSTA, si no sé, me acuerdo que se llama, para Haití en ese momento, que finalizó en el 2000, te quedo mal con el dato, creo que en el 2013, 2015, si no estoy mal, 2015 Sí, creo. por ahí debió finalizar porque el ejército haitiano volvió a estar operativo a partir de 2015-2016. O sea que no debía andar por ahí, sí. Yo también he escuchado Ajá. que... Entonces la MINUSTA finalizó, digamos, en ese momento y ya las tropas de Naciones Unidas se retiraron ¿cómo se llama? Ahora, en la actualidad se vuelve a hablar de una segunda misión de pacificación para Haití bajo bandera de Naciones Unidas. En ese momento y en la Asamblea General del 2023, el presidente en ese entonces de Guatemala declaró que Guatemala tenía toda la disposición de volver a implementar personal, digamos, para la misión y, y bajo, digamos, en lo que se dice aquí internamente en Guatemala, no es un hecho, pero sí ya está muy entredicho de que va a haber una otra misión y que Guatemala sí o sí va a participar. Entonces, ¿por qué hubo polémica en ese momento? Porque, de nuevo, el gobierno era profundamente impopular, había una crisis, digamos, política aquí en Guatemala bastante agitada, entonces cuestiones como estas son pues vistas por la mayoría de la población como desafortunadas. Lo cierto es que Guatemala ya había participado en misiones y está participando en misiones, tanto los caiviles en el Congo como un sinnúmero de observadores y de personal administrativo en varias misiones. Entonces, por ejemplo, no sé si mucha gente sabe que en Mali, que por lo general ha sido como la misión estrella de El Salvador, donde participan aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña y demás, en Guatemala tiene la presencia En de tres Mali. controladores de Mali. Ajá. Tiene Guatemala presencia con controladores aéreos, ¿verdad? O sea que es un rol pues a lo mejor mucho menos llamativo que las fuerzas especiales en cuestiones operativas, pero que Guatemala sigue participando en misiones de paz, no únicamente en esa, y muy seguramente Guatemala participe no solo por su capacidad operativa y administrativa, sino por la experiencia previa de que Guatemala se supo desarrollar bien en el territorio haitiano. De hecho, ahora que comentas el tema de Mali, ya lo ligo un poco. Este mes de mayo se acaba la EUTM Mali, que de hecho mi compañía fue allí a esa misión, ¿No? y se va la presencia española, o sea, quedan los de Wagner, simplemente a No, controlar el país, a controlar sí, el terrorismo de Boko Haram y estas cosas. Pero entonces se descarta que por cierto, también el día 26 de mayo está previsto que esa misión de índole policial llegue a Haití. En principio va a ser liderada por Kenia porque hubo ahí un montón de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. En principio, las últimas informaciones que tengo yo son informaciones de hace 2 días o 3, es que se va a ir este 26 de mayo, pero yo todavía estaría un poco escéptico. ¿Tú, Carmo, crees que Guatemala va a poner policías o va a poner algún tipo de fuerza o crees que Guatemala se desentiende del asunto? yo sí considero que va a participar. Yo creo que fiel a la tradición guatemalteca de las misiones de paz. De hecho, incluso muchos guatemaltecos, me pasó hace unos días en la universidad, no sabían que en Guatemala ya hubo una misión de esta índole, digamos, para la firma de los acuerdos de paz en el 96 para el conflicto armado interno, la guerra civil. Entonces, Guatemala ya tuvo en su territorio una misión de estas, la MINUGUA,
que supervisó, digamos, la entrega de armamento de los grupos revolucionarios o guerrilleros aquí en Guatemala. Entonces, fiel a la tradición de Naciones Unidas, Guatemala va, si se le solicita, va a participar sin duda, no me cabe duda. Muy seguramente no participe en fuerzas especiales, como es el caso, digamos. De hecho, mucha gente, por lo que dice en Wikipedia, por lo que algún pendejo escribió, dicen que los caiviles estuvieron en el Congo. Y es sí, perdón, en Haití. Y sí y no, porque Guatemala participó oficialmente con un contingente de policía militar, no directamente con un grupo táctico operativo como lo es en el Congo, que son situaciones que son similares pero distintas al final, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que Guatemala va a participar si se solicita definitivamente. ¿Con quién va a participar? Eso es lo debatible. Yo no sé si por la situación anárquica que hay ahora vayan fuerzas especiales, lo dudo. Yo creo que se va a repetir el papel de policía militar. En Por teoría, las en teoría el marco de la operación es policial, simplemente. Entonces, policía militar, digamos, que es lo más seguro. Y sí, yo creo que Guatemala va a participar. Y esto ya es muy mi percepción. Debería participar también, digamos. De nuevo, porque ha tenido una experiencia previa que ha sido fructuosa, que ha sido aceptada, ha sido eficiente. Y no sé, que Guatemala se involucre en esto también, como decís, da ciertos puntos a la hora de influencia, digamos, Sí, en la dentro, organización, y eso siempre es dentro de bienvenido, la, digamos. dentro de la ONU. Pero el caso es que ya ha pasado antes con Kenia, por ejemplo, que se ofreció en un primer momento para liderar la misión, luego se echó para atrás, luego también salió Bukele diciendo, bueno, que también se ofrecía a liderar y a erradicar las pandillas allí en Haití. Y claro, ya ha habido tantos ejemplos de estos que yo ya no me fío, sinceramente. Veremos el 26 de mayo si finalmente desembarca alguien en Haití y quiénes son. Sobre todo, porque a mí el enfoque de la misión me parece que no es el correcto. Las pandillas tienen el control absoluto del país. Tú vas a ir ahí con policías para formar a la policía de allí. No hay un marco de seguridad que te permita hacer eso. Y eso antes de que haya ese marco de seguridad se tienen que enviar tropas. Tropas. A día de hoy se tienen que enviar tropas. Pero bueno, independientemente de eso, que también si Guatemala participa sería más experiencia para las fuerzas, en este caso policiales de Guatemala, que siempre se puede trasladar esa experiencia a Guatemala. Sí, yo creo que también son positivos este tipo de misiones, ¿no? Al final, para las fuerzas autóctonas es una experiencia que de otra manera es muy difícil ganar sin ello. Esperemos por el bien de todos que se lleve a cabo una misión en Haití, porque ya digo, actualmente la situación es terrible, es terrible. De hecho, mira, ahora ligándolo ya finalmente con Haití, ¿cómo es la visión de lo que está pasando allí en Centroamérica? Porque estáis mucho más pegados que allí y las pandillas pueden tener incluso cierta influencia. No, bueno, no, con el tema de los cárteles sí se sabe que tienen cierta influencia en las pandillas, sobre todo contrabandeando ese armamento, pero Guatemala, ¿cómo lo vivís? ¿Se escucha en las noticias el tema de Haití? ¿Hay cobertura mediática bastante o es un tema totalmente ajeno? Pues yo te diría que yo he estado muy enterado porque estos son nuestros temas, digamos. Esta es nuestra comidilla, ya sea pase aquí o en Burkina Faso, nosotros nos enteramos de cosas, digamos. Entonces, pues en Guatemala se tiene, digamos, una noción media de la cuestión a nivel sociedad, me atrevo a pensar, digamos, como que sí, sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, pero es como muy con Ecuador, ¿no? O sea, uno se limita a decir, qué mala onda, qué feo, qué terrible, pero no hay algo, digamos, como con mucho interés, digamos, de la población en general. Ahora en gobierno, pues sí hay una revisión importante por el tema de la migración, ¿verdad? Hablamos de que Guatemala está muy pegado al Es, Caribe y hay muchísimos migrantes haitianos que pasan por aquí y ahora con esta crisis pues se triplican las cantidades de migrantes que vienen huyendo y se meten en Guatemala cuestiones como de refugio, ¿verdad?
se me escapa la palabra, sí, como de refugio Asilo. humanitario, digamos, de asilo, gracias, ¿cómo se llama? De asilo y cuestiones, y sobre todo la migración irregular por todo el territorio. Entonces, Guatemala tiene una perspectiva como importante de eso, como de observación por el tema de la migración, pero fuera de eso, pues Guatemala, y fuera de lo de la participación guatemalteca en la misión, pues Guatemala es expectante, digamos, del tema, digamos. Claro, con el tema de la inmigración también, el primer país, digamos, afectado por ello es la República Dominicana, porque obviamente están al lado y ellos sí que no pueden tener una política expectante porque literalmente son el país vecino. Pero ojo con el tema de la inmigración ilegal hacia Guatemala de parte de Haití, porque pueden venir criminales de allí, pandilleros, para, digamos, enraizar esas estructuras también criminales en Guatemala. Hay que estar, ya digo, muy atento con este tema a todos los países de la zona, porque si se produce un desastre humanitario, que ya se está produciendo en cierto grado, pero si se produce, como vienen avisando algunos líderes pandilleros, un genocidio o algo peor, pues ahí sí que podría venir una crisis humanitaria bastante importante para Guatemala. Entonces yo creo que desde ese punto de vista urge, en primer lugar, una misión en Haití por el propio interés de Guatemala, pero por otra parte también hay que estar prevenidos y muy alerta del conflicto este. Claro, como te digo, en cuestiones me atrevería a pensar que regionales, es un problema regional. O sea, el Sí. hecho de que estemos tan cerca del Caribe, Centroamérica como región, tiene que tener medidas eh, tanto de seguridad como humanitarias respecto a lo que está pasando, digamos. Entonces, pues básicamente esa es la línea como quien lo maneja Guatemala y a nivel Centroamérica, me atrevo a pensar, desde una línea humanitaria y de seguridad, el tema de la crisis en Haití. Bueno, ya cerrando el tema de Guatemala, vamos a pasar a otro pequeño bloque ya un poquito más internacional. Lo primero que te quiero comentar, porque ya ha sonado el nombre por ahí, el tema de Ecuador. Hiciste un vídeo con el tema de la embajada, con el tema del asalto por parte de fuerzas policiales a la embajada mexicana. Yo la verdad es que he visto algo del asunto y hasta he opinado un poco de él, pero coméntanos un poco qué ha pasado, o sea, por qué se entra en esa embajada y sobre todo cuáles han sido las consecuencias. Bueno, básicamente ya es como la cuarta vez que lo digo, pero tengo un video hablando al respecto donde lo explico un poquito más a detalle, pero a grandes rasgos, pues producto de roces políticos entre el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador y el actual de AMLO en México, y basado en las declaraciones desafortunadas de califiqué yo en ese momento, y lo sigo haciendo, de Andrés Manuel López Obrador con respecto al proceso electoral ecuatoriano, sencillamente por no coincidir ideológicamente, pues se llega a una serie de acciones que yo retiro mi embajadora y que yo mi consulado no sé qué y que yo emito un comunicado, hasta el hecho de que el presidente, el ex vicepresidente de Ecuador tenía un proceso pendiente de asilo político en, ¿cómo se llama? Una persona condenada por corrupción al menos 4 veces. Eh, y en, Condenada, o sea, no condenada, es condenada a 2. condenada, vale. Y con, ajá, Es que es eso, y con otros dos juicios pendientes, ¿no? ajá, Vale, es que este es exactamente. un matiz muy importante que mucha gente no sabe, no sé si fruto de ignorancia u omisión, pero igualmente, que no es lo mismo que una persona que esté en un juicio y sea presunta inocente, a otra persona que ya está condenado y tiene sentencias firmes por algo. Sí, de hecho, yo en ese mismo video, que generó bastante hate, digamos, por mi posición al respecto, una persona me decía, pero ¿no te parece que 4 juicios por presunta corrupción, eso ya no es persecución política? Yo digo, dude, a lo mejor porque tiene 4 o más actos de Causas, claro, corrupción, claro, ¿sabes? claro. Claro, entonces no es como que el segundo y el tercero, ese ya es gratis, no. Si el tipo hizo Además, 10 actos de claro, corrupción, exactamente. Además que se entiende que en un país democrático, que además Ecuador es una de las democracias más consolidadas de Sudamérica,
se entiende que el Poder Judicial actúa independientemente. Claro, entonces es lo que te digo, o sea, si hizo 10 casos, merece ser juzgado por 10 Y no es que casos. tenga, y otra cosa, y no es que tenga 4 juicios, no, es que ya ha sido condenado de 2, o sea, ya es Sí, culpable de 2. sí, y cómo se llama, y por lo que lo están buscando ahorita, es, o sea, imagínate, o sea, con el agravante, diría yo, cómo se llama, de que es por manejos irregulares de fondos, o sea, que se robaron dinero de la reparación de una catástrofe del terremoto, o sea, es dinero robado a damnificados, vamos, o sea, es una cuestión para mí desagradable lo siguiente. Entonces, pero bueno, entonces este tipo se refugia en la Embajada de México. México, lógicamente, no le dice que no, pero tampoco le da trámite a su traslado hacia México. Y en medio de esta crisis entre Novoa y López Obrador, pues México en una medida, pues ustedes sabrán cómo calificarlo, pues dice, y chinga tu madre, y voy a darle trámite a este tipo, nada más por joder. Entonces ahí es cuando Ecuador hace lo que hace, digamos. Entonces Que, yo se lo explicaba a varios de mis amigos, digamos, y a mi familia, como con una analogía que se me hace muy certera, digamos. Es como una cuestión de que tú estás en un salón de clases, que es Latinoamérica, ¿no? Y de repente dos personas empiezan a discutir. Yo te digo, y no sé qué, y no sé qué, y una te dice, no estés chingando porque no te vas a aguantar. Y esta persona sigue hablando y dice, y me voy a no sé qué, a tu mamá, no sé qué. Entonces viene alguien y le mete un golpe en la cara. Claro, lógicamente todos vemos y qué salvaje este tipo, pero y no estuvo bien lo que hizo en general en Ecuador. Yo no abogo con que lo que hicieron está mal, porque sí es una clarísima violación al derecho internacional, pero como dirían en el lenguaje jurídico, el contexto es importante, ¿sabes? Entonces, no es lo mismo que se haga una cuestión de estas por cuestiones políticas a hacerlo por una cuestión de querer chingar a otros, ¿sabes? Es un contexto muy importante. Yo no eximo de culpabilidad ni de sanciones, inclusive lo que hizo Ecuador, porque lo que hizo estuvo mal. Como no, te digo, además porque sienta un precedente, ¿no? Sienta un exacto. precedente de que, claro, las embajadas técnicamente no son espacios soberanos, pero sí que hay cierta inmunidad dentro de las embajadas nacionales. Y claro, si no hay ningún tipo de repercusión, claro, se sienta el precedente para en un futuro poder violar también la inmunidad de las embajadas extranjeras. Y claro, es una cuestión complicada. De hecho, ponían el ejemplo de Sanz, que es el tipo este de Wikileaks, que ni siquiera el Exactamente. Reino Unido y Estados Unidos, con toda su colonialidad implícita, se atrevieron a tanto, ¿sabes? Entonces, Ecuador sí tomó el tema Claro, así. y hay un detalle muy clave también para poner más en contexto, y es que la embajada en la que se refugió Julian Assange, como dices tú, el creador de Wikileaks, fue en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido. Exacto, a eso voy, digamos. Pero Entonces, hay que decir que por aquel momento estaba Correa, si mal no recuerdo, de presidente ecuatoriano, y este es Noboa, que es otro gobierno totalmente distinto y no tiene por qué hacerse cargo responsable de las decisiones de otros gobiernos. sí, pero digamos, como decís, el precedente es lamentable. Y como te digo, yo no eximo de culpabilidad de Ecuador porque lo que hizo fue una salvajada. Es como lo que te decía de la analogía. Claro, te miras bien salvaje, digamos, porque le metiste un golpe a tu compañero en la cara, pero el contexto es importante, digamos. Entonces, tiene su grado de responsabilidad, pero yo lo veo con unos ojos como decir, bueno, también aquí en México, cuidado, digamos, ¿va? Entonces, Pero yo en este caso también, yo la opinión que di sobre este tema era un poco la misma, o sea, no le daba la razón a ninguno de los dos al 100% y a la vez no se la quitaba, porque también estoy un poco cansado de que las embajadas se conviertan como en una especie de refugio para criminales donde se le da asilo a todo el mundo y, por ejemplo, el caso de Julian Assange, no puede ser que un tipo que tenía juicios pendientes, que lo buscaba la justicia, que puede haber cierta persecución política contra él, no voy a decir que no, pero es que me da la sensación de que si fuera una persona a la cual la justicia hubiera condenado o que hubiera cometido otros crímenes, lo hubieran refugiado igual y el tipo tampoco puede estar ahí 8 años viviendo en una embajada.
O sea, tampoco estoy a favor de que las embajadas se conviertan en casa. ¿No? Estamos jugando a la pita, no, la embajada es casa, aquí no me puedes tocar. Entonces, Totalmente. claro, también eso también sienta un precedente, ¿no? Y también otra cosa que quería añadir, no sé qué pasa con las embajadas de México, tío. Que hasta Manuel Castillo, el expresidente de Perú, se iba a refugiar en la embajada mexicana. O sea, todos los que tienen un poquito de ideología similar a la de López Obrador, que por cierto, este año hay elecciones en México, o sea que se acaba el sexenio, van a intentar refugiarse en la embajada mexicana. Ese precedente, estamos hablando de precedentes, lo sentó Evo Morales, de hecho. Ah, fijo, también, sí, 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 sí. Y lo recibieron y le dieron la medalla del Águila Azteca y le dieron una condecoración y lo fue a traer un avión a la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, es una cuestión también que yo entiendo, digamos, las críticas de parte de los mexicanos de decir, ¿por qué México con recursos mexicanos de la Fuerza Aérea Mexicana tiene que correr al otro lado del continente americano a traer una persona que se quería perpetuar en el poder, digamos? Entonces, entramos a temas estrictamente diplomáticos y políticos, pero es una cuestión, digamos, lógica. Entonces, el presidente también que quería disolver el Congreso, si no estoy mal, Pedro Castillo, Pedro creo que había Castillo, dicho Manuel Castillo, Pedro Castillo. Pedro Castillo del sombrero, ¿cómo se llama? Quería disolver el Parlamento, una cosa así, y dar básicamente un autogolpe de Estado. Y también para México. El tipo también ex vicepresidente y también para México. Entonces, yo tampoco estoy a favor de No, que México... es que en ¿Ah? este sexenio AMLO ha tenido una política exterior muy dura, muy dura contra gobiernos que no son de su cuerda ideológica, contra España también. Contra España, sí. España también, o sea que muy dura, sinceramente. No entiendo el porqué y el beneficio. Obviamente me imagino que en el caso de Perú, México tenía una influencia, ¿no? Y quería proteger esa influencia geopolítica con Pedro Castillo, que era su agente. Pero aún así, o sea, la reputación a nivel internacional que te creas, pues yo no sé si compensa, la verdad. Bueno, tener en cuenta también de que no es lo mismo recibir a Evo Morales, digamos, por el tema de un golpe de Estado y todo, en su primer año, si no estoy mal, a hacer este tipo de locuras en el último, cuando ya yo voy de salida y ahí nos vemos, ¿va? Claro. Entonces, es algo a tener en cuenta también. Pero sí, yo en lo absoluto estoy a favor de que, especialmente México, que es un país que personalmente quiero muchísimo, sus embajadas se vuelvan un salvoconducto para criminales, digamos. Entonces, o gente que se quería perpetuar en el poder o quería atentar contra la democracia de sus países. Por más ideológicamente que comulguen con el gobierno actual, es algo tremendamente lamentable a nivel regional, digamos. Sí, sí, bueno, y a nivel internacional también. Pero, ¿qué clase de consecuencias crees que pudiera tener esto, sobre todo entre las relaciones entre Ecuador y México? He visto algunos disparates por ahí por redes sociales. Ese es el problema de las redes sociales, que muchas veces se ven algunas locuras de gente clamando para ir a la guerra. Bueno, hay que decir, primero de todo, que ni Ecuador ni México tienen capacidad bélica para hacerse la guerra el uno al otro. O sea que descartamos totalmente esa posibilidad. Pero, ¿qué clase de consecuencias tú crees, tú que has analizado un poco más el tema, crees que pueda haber entre los dos países? Pues fíjate que justamente anoche vi que México, perdón, que Ecuador va a cerrar todas las oficinas y toda la embajada y el consulado en México. Y ahora toda la atención, digamos, de ecuatorianos residentes en México, que no son pocos, la tienen que hacer en Guatemala o en Estados Unidos. Entonces, eso representa un gasto horrible, digamos, porque alguien que vive en el centro de México tiene que viajar hasta Guatemala para resolver un tema de pasaporte. Es una cosa que en lo absoluto debería ser así, pero pues producto de todas estas O sea, peleas, digamos, ajá, rotura de relaciones de diplomáticas. relaciones, ajá, ¿cómo se llama? Ahora a quienes al final salieron complicados aquí fueron tanto los mexicanos en Ecuador como los ecuatorianos en México. Entonces, al final, por esta pelea de niños, digamos, porque fue eso, una pelea de niños, infantil,
pues ahora salieron perjudicados. Con respecto a las sanciones, más allá de eso, digamos, pues yo estimo, digamos, y esperaría, como te digo, yo no eximo de responsabilidades a Ecuador, esperaría que se les aplicaran las sanciones correspondientes. No sé si A nivel ya marco internacional, ¿no? claro, De ONU. claro. Sí, es que fue una violación directa al derecho internacional. Y Claro, México, por más que le busques y demás, no estaba haciendo algo que no fuese legal. Ese es el problema ya. principal para Ecuador. Por más de que esté mal y moralmente no sea correcto y demás, no hizo nada, no violó la ley, Sí, digamos. con la ley en la mano, México no estaba haciendo nada ilegal. Ajá, exactamente. Entonces, Ecuador sí, y una violación Claro. histórica, digamos, a nivel... Ajá, El problema, que quizás según nuestro punto de vista, y a lo mejor incluso el de muchos mexicanos, es la moralidad que hay en utilizar esa ley o esa inmunidad dentro de las embajadas como arma arrojadiza política, ¿no? O sea, ahora me llevo mal con tu gobierno, pues espera que te voy a joder con esto. Entonces, claro, claro, ahí podemos atacar un poco a la ética, ¿no? De la ley, pero no a la ley en sí. exactamente. Es lo que te digo, yo, si quieres verlo de esa forma, yo veo la violación de la embajada desde el punto de vista diplomático como una aberración. Desde el punto de vista político, mi percepción, eh, ¿sabes? O sea, yo no puedo Pasable, decir, se puede sí, entender. yo se puede entender exactamente. Yo no digo que estuvo bien, pero yo lo puedo entender. Porque yo me imagino en que en el lugar de, yo me pongo en el lugar de los ecuatorianos. ¿Qué pasa si aquí un presidente asqueroso, rata, delincuente, con procesos abiertos, condenado, de repente la justicia de Guatemala funciona por primera vez en la vida y quieren, ¿cómo se llama? Castigar a alguien que perjudicó a mi país y a mi pueblo y a mi nación, y de repente me voy huyendo a otro país y el país, nada más por chingar, dice, vente. O sea, ¿cómo me pondría yo? Bueno, si es de entrar a la embajada, que entren a la embajada y agárrenlo. Y ahí está, el tipo está en la cárcel. Claro, Entonces, claro. La cosa aquí y el argumento que muchos esgrimen no es, vale, México te ha acogido a ese criminal porque recordemos que ha sido condenado ya, por tanto es ergo un criminal. Entonces, claro, lo que mucha gente esgrime es que Ecuador podría haber tomado otras acciones políticas contra México, otras sanciones económicas, poder blando, zona gris, otro tipo de medidas diplomáticas antes que invadirles la embajada. Claro, el problema es que esas medidas no funcionan. O sea, el condenado, en este caso, el ex vicepresidente, hubiera permanecido a salvo en la embajada. También hay que decir que antes o después terminaría siendo entregado a las autoridades ecuatorianas porque a nada que cambiase el gobierno, el signo político del gobierno en México, lo hubieran corrido. O sea, había otras formas realmente de hacerlo, pero implicaban una dilación en el tiempo, no iba a ser inmediato. No, yo sinceramente ahora analizándolo desde este punto de vista creo que Ecuador se equivocó ahí porque creo que antes o después cambiaría el gobierno en México. De hecho, es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Tú crees que las relaciones entre Ecuador y México son salvables si cambia el signo político en estas elecciones? De yo, México, en estas elecciones sí, mexicanas, me refiero. sí, yo lo decía en el video, o sea, esto no es para siempre. De aquí puede tardar un año, 2 años o una cuestión así, pero tarde o temprano tienen que volver a retomar relaciones, ¿verdad? O sea, inclusive Guatemala y México, que estuvieron a punto de irse a una guerra militar, tardaron mucho en retomar relaciones. Entonces, por esto, Ecuador y México tarde o temprano retomarán al menos las pláticas para hacerlo. Además que esto es, el mundo es de memoria corta, o sea, basta que Sí, cambie, es lo que te digo yo, en estas elecciones, si gana Morena, que es el partido de AMLO, pues seguramente se siga una línea parecida, pero si gana, no sé, el PRI, me parece que, no estoy ahora familiarizado PAN con y el PRI nombre están juntos. vale, el PRI, vale. Eh, si gana, pues eso, otro signo político, pues muy probablemente cambie totalmente las relaciones. Entonces, al final esto sí sienta un mal precedente, hay que decirlo, que sienta un muy mal precedente y a lo mejor a Ecuador pues tiene que pagar el precio de haber incumplido esa ley. Porque ya digo, es un precedente al que estamos todos expuestos. Pero bueno, se puede entender. De todos modos, hubiera sido preferible utilizar otras herramientas que hubieran tenido. Sí, yo en el video que hice,
mucha gente dijo, pero es que ¿por qué Ecuador no puso algo en la Interpol y demás? Decís, bueno, o sea, como decís, es factible, digamos, tarde o temprano las cosas hubiesen cambiado. Pero claro, no queremos otro Julian Assange, que es 8 años para que el tipo este venga a dar cuentas. Entonces, fue una manera brusca, violenta, que para nada estoy de acuerdo con eso, pero que desde mi perspectiva, como te digo, desde mi opinión, se entiende. Entonces, eso. Sí, hay un término medio, podríamos decirlo ahí, que, ojo, la razón legal la tiene México, eso es indiscutible. Bueno, cerrado este tema de Ecuador y México, que me parecía bastante relevante, vamos a tratar ya el último tema y es algo a lo que los dos le damos bastante cobertura en el canal, que es a la competición de fuerzas comando, la competición de fuerzas especiales por excelencia en América, que este año celebra su 20ª edición, ¿puede ser? ¿Su 21ª? Se lleva desde el 2004, pero no 20. hubieron dos. Ah, vale. Ajá, Vale, bueno, claro, por el COVID, es verdad. ajá, Por el COVID exacto. creo que es 2020, efectivamente, 2020, 2021 no se celebró la decimoctava edición. Bueno, Carmo, coméntanos un poco a toda la audiencia en qué consiste esta competición, por qué es tan famosa, qué países participan, dónde se celebra este año y sobre todo que aquí seguramente tú y yo coincidamos bastante. ¿Quién crees que va a ganar? Que en mi opinión personal creo que va a ser Colombia. Pero Colombia es el gran favorito porque es el que ha ganado más competiciones. De hecho, lleva ganando 6 veces seguidas, 6 veces consecutivas. Bueno, de las 18 a lo mejor ha ganado 12 u 11, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, coméntanos un poco en qué consiste estas competiciones y cómo se organizan. Bueno, realmente hablar de fuerzas comando es hablar de un tema muy, más digamos, por lo general hablar de estos temas, tanto militares como sobre conflictos, tiene implícito un sabor a delicado, a un tema feo, o un tema, digamos, violento. Por ejemplo, hablar de Haití es hablar del dolor de muchísima gente, de un país que se acaba de quebrar y demás. Pero hablar de fuerzas comando es hablar un poco un tema bonito hasta cierto punto porque es una olimpiada militar donde participan fuerzas especiales de todo el continente. O sea, es una cuestión meramente deportiva, de fomentar los lazos, digamos, de cooperación entre fuerzas y desde el punto de vista un poco más youtuberesco, digamos, pues es un lugar donde compiten gafes y caibiles, digamos, para ver quién es más chingón. Entonces, es una competencia, pues, como te digo, muy saludable. Una Eh, competición que además de generar esa hermandad entre países americanos, es para determinar quién es el mejor guerrero, al fin y al cabo. Exacto. Entonces, muchas veces, de hecho, mucha gente al hablar de qué fuerza especial es mejor, se remite a fuerzas comando. Es que en la Olimpiada los colombianos salieron mejor, Que que ojo, Ecuador salió mejor. claro, que ojo, a mí me parece una forma bastante eficiente de medir la calidad, la preparación de esas fuerzas especiales, que todos, obviamente, todos son los mejores soldados de sus respectivos países. Bueno, en el caso de Panamá y Costa Rica no llevan soldados porque no tienen fuerzas armadas, pero quiero decir que al final realizan unas pruebas que miden bastante la capacidad de ellos, porque muchas veces vemos el típico top, ¿no? De top 5 fuerzas especiales de Iberoamérica, top 5 fuerzas especiales del mundo. Realmente medirlo de manera objetiva es muy complicado y aquí, según como vas a comentar tú ahora, pues hay una serie de pruebas que pueden ayudar a determinarlo, ¿no? Claro, digamos, es un espacio donde no está alejado, digamos, de cuestiones como el clima, ¿verdad? Que no es lo mismo hacerlo en, qué sé yo, en República Dominicana, donde fue el año pasado, que hacerlo en Chile, donde fue el antepasado, digamos. Entonces, eh, claro, los climas son muy distintos. Por ejemplo, los dominicanos tuvieron muchos problemas en Chile por el tema del frío, que cuando se metieron al agua en Viña del Mar salieron con principios de hipotermia, Además, en digamos, invierno. en invierno, ¿cómo se llama? O por ejemplo, ¿cómo se llama? Los argentinos tuvieron problemas en Honduras por un golpe de calor, por el tema de que es muy distinto. Entonces, son cuestiones que influyen al final del día
y que favorecen. Por ejemplo, Guatemala quedó en cuarto lugar, el mejor lugar que ha tenido desde que se hizo aquí en Guatemala, que también quedaron en cuarto lugar la competencia, porque fue en Honduras, que es básicamente el mismo clima, la misma vegetación y demás, el mismo... Porque, claro, las delegaciones no tienen tiempo a aclimatarse, es decir, llegan unos días antes simplemente de la... Sí, justamente, por ejemplo, Guatemala llegó el viernes y la competencia inicia mañana, que es lunes. Entonces, y por ejemplo, hasta ayer en la noche todavía estaban llegando delegaciones. Entonces, hoy, técnicamente, hoy es para más o menos aclimatarse, de organizar sus cosas, de calibrar sus miras para las competencias de disparo y cuestiones más, y de familiarizarse con la metodología, con lo que se va a hacer. Pero claro, no llegamos un mes antes para sentirnos en el clima, realmente es llegar y a echar punta, como diríamos en Guatemala, digamos. Entonces, pero sí, en general, hablar de la competencia es muy bonito, hablar de un ambiente deportivo, de una suerte como para los españoles una Eurocopa, ¿no? Una Copa América, pero de fuerzas especiales, ¿verdad? Entonces es muy divertido, es muy entretenido, mucha gente en redes sociales, pues como dirían en Sudamérica, hinchando a sus equipos, ¿no? De que vamos, comandos alacranes de Argentina, vamos, campeones de AFAU de Colombia, vamos, Caidiles, vamos, Geos de Ecuador y demás, vamos, Gafes con todo. Entonces es un ambiente, como te digo, muy fraternal, muy divertido, y que a nosotros como creadores pues nos da una oportunidad para estar acá en contacto con la competencia, y es, como te digo, muy divertido. ¿Cuántos países participan en esta edición? En esta edición van a participar 20 países. Todavía no está confirmada la lista de quiénes, pero por ejemplo, Perú va a participar, Chile también. El año pasado Perú no estuvo, ¿no? Perú sí estuvo, Chile no. Ah, vale, Como Chile no. ajá, Chile no, Chile este año sí va a participar, Argentina también va a participar, México, quien se había ausentado un buen rato de la competencia, pero que regresó en la de Honduras 2022, también va a Y el año participar. pasado quedaron terceros México. Sí, quedaron terceros en República Dominicana, que ha sido el mejor lugar de los gafes, digamos, desde siempre. Entonces ahí México viene a defender a lo mejor un poco los resultados del año anterior. Guatemala, pues siempre, ir hablando de casos específicos, Guatemala se ha mantenido dentro del top 10. Como te digo, su mejor participación fue en Guatemala 2015, cuando fuimos anfitriones, y en Honduras 2022, ¿verdad? Que también quedaron en... El tema, coméntale a la audiencia en cuántos días se desarrolla la competencia y más o menos qué es lo que se hace, qué tipo de pruebas se evalúan. Pues mira, la competencia inicia mañana lunes 13 y termina el domingo 25, si no estoy mal. Va a ser en el lapso de un poco más de una semana. Va a ser desarrollada, todavía no estoy seguro, pero creo que la Brigada de Fuerzas Especiales de Comandos, no estoy seguro, de Panamá va a ser la sede, digamos, de la competencia. Van a participar 20 países. Verifiquen ustedes en sus páginas o en sus canales de confianza si su país va a participar. Realmente, por lo general, siempre y cuando no sea Venezuela, Bolivia, países ya saben de qué lado tiran, el resto de países participan, inclusive del Caribe, Barbados, etcétera, de países caribeños, Guyana, Barbados, como les digo, Las Bahamas también, me las parece. Bahamas, exactamente. Y San por Tomé supuesto, y Príncipe también participó. también, exactamente, De, sí. de, de, hecho, había una pugna, no sé si te acordarás, el año pasado que lo comentábamos, que había estaba bastante igualada la parte baja de la clasificación, ¿no? Por estos países más pequeños con menos experiencia y obviamente con menos medios de capacitación, pero también había una pugna ahí en la parte baja. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hablando un poquito más de la competencia en sí, pues se desarrollan pruebas de aptitud física, marchas forzadas, pruebas de rendimiento de abdominales, de barras y demás, ejercicios meramente militares. Luego vamos a cuestiones como de asalto, digamos, equipos tácticos de asalto a viviendas, de rescate de rehenes, pruebas de francotirador, que para muchos es uno de los eventos, si no es que el favorito también. Pruebas de disparo, tanto estático como en movimiento,
nado militar, incluso en algunas ediciones se ha llevado pruebas de paracaidismo también, pero por cuestiones como que no todas las fuerzas especiales son aerotransportables, en cuestiones como lo decías, de países que tienen menos medios, pues no se desarrollan, digamos. Entonces, pero también, digamos, pruebas de aeromóviles también, y es ahí donde entra el juego el anfitrión con todos sus medios y Estados Unidos que también pone medios aéreos para el traslado de los competidores y cuestiones por el estilo. Entonces se hace un puntaje en base a jueces. ¿Quiénes son los jueces? Pues básicamente las mismas delegaciones. Llevan a un oficial de Estado Mayor, cada delegación, digamos, México lleva a un coronel, Guatemala lleva a un teniente coronel. Entiendo que no, obviamente el oficial de Estado Mayor mexicano no puede juzgar a la delegación mexicana. Claro, entonces, y cada país pone un oficial de Estado Mayor para como juez, digamos, entonces en base a eso se vuelve el gremio de jueces, siempre teniendo en cuenta lo que decís de las cuestiones de no favoritismos y así, y en base así es como funciona la competencia, se entregan también medallas y trofeos, no solo a los primeros, se entrega la copa al campeón, digamos, medallas al podio de segundo y tercer lugar, pero también se llevan premiaciones a los equipos que tengan mejor rendimiento en ciertos eventos. Por ejemplo, el año pasado Guatemala se llevó el tercer lugar del mejor equipo de asalto, por ejemplo. Quien se llevó los mejores francotiradores del año pasado fue México, me México. parece. Sí. México, a pesar de estar en el tercer puesto general, se llevó el primer lugar en francotiradores y cuestiones por el estilo. Entonces, realmente... Me imagino que los criterios se establecen en base a una puntuación en base a la rapidez o a la precisión o a la efectividad, ¿no? En base a lo mejor a algunos puntos que tienen que cumplir o que se tienen que ejecutar, ¿no? Me imagino que va en base a eso. Claro, por ejemplo, la prueba de asalto, que es la que más se me hace como más interesante, personalmente se juzga en base no solo a rapidez, sino a la precisión y eficiencia del equipo. Es decir, por ejemplo, llega un grupo de comandos peruanos y hace una intervención y a lo mejor eliminaron a todas las amenazas, digamos, y todo, pero se hicieron 5 minutos de tiempo, donde el lapso eran 2 minutos y medio. Entonces esto Obviamente naturalmente resta penaliza, ¿no? puntajes. Claro, penaliza. Ajá, entonces, y luego viene, qué sé yo, los comandos de Argentina y hacen, ¿cómo se llama? El tiempo de 1 minuto la intervención, pero dejaron a tres, digamos, objetivos sin eliminar, pues entonces eso se penaliza. De hecho, Claro. una vez, yo recuerdo mucho que fue la única vez que se ha documentado como cada evento para la televisión estadounidense, la competencia, que fue la competencia del 2012, si no estoy mal, el equipo brasileño de los comandos de Brasil básicamente quedó eliminado porque estuvo así de un comando brasileño pegarle un tiro a su compañero en una intervención mal ejecutada y quedaron eliminados de ese evento y se perdieron cualquier posibilidad de pelear podio porque iban puntuando bien. Entonces, esas cuestiones también se penalizan muy fuertemente y todo se hace en base a los criterios de seguridad también. Entonces, eso, podríamos hablar también de qué países son favoritos, como ya estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, evidentemente, vos lo sabes, la gente lo sabe, yo lo sé, es Colombia el claro favorito, porque si ha levantado la copa en terrenos tan distintos como lo es el desierto de Atacama en Chile, digamos, y las playas frías de Viña del Mar, y se han desenvuelto de manera súper eficiente, es un país que es su vecino literalmente, pues lógicamente yo daría incluso a Colombia ya por ganador, digamos, a menos de que sucedan cosas como la que te acabo de decir, que son muy impropias, digamos, de los comandos colombianos, Colombia se podría haber perjudicado. Claro, hay casos, por ejemplo, en Paraguay 2017 ganó Honduras, digamos, el primer lugar. Entonces, y ha ganado El Salvador también, y ha ganado Brasil, y así. Entonces, cuestiones hay, pero la regla, digamos, es que Claro. Colombia es el ganador. Excepción a la regla hay, pero Colombia es la regla, ¿no? Pero bueno, yo aún así doy por favorito a Colombia, pero no descarto que pueda haber alguna sorpresa. Bueno, chicos, pues casi 2 horitas de programa. No ha estado nada mal para empezar con este proyecto, con el podcast del Templo Militar. Sinceramente, Carmo, darte las gracias, que además hemos cubierto la parte de Guatemala, yo creo que bastante extensa, que es un país que no tocaba desde hace mucho rato en el canal y que, bueno, pues han pasado cosas
interesantes, hay novedades interesantes con respecto a Guatemala, incluso en el plano internacional. Espero que os haya gustado este primer podcast, que os haya parecido interesante. Mi idea es traeros todas las semanas un podcast de defensa que voy a intentar convertirlo en el mejor a nivel, ya no solo hispano, sino el mejor podcast de defensa del mundo. Muchísimas gracias, Carmo, por participar en este primer episodio. No sé si quieres despedir o si quieres comentar algo que te haya quedado en el tintero. Pues no, nada. También felicitarte por este nuevo proyecto, te deseo lo mejor. El hecho de que me hayas superado en suscriptores, pues también, como hablando en lenguaje de frases comando, como competencia, te felicito. Yo me he mantenido un poquito al margen. También, justamente quiero darle una cobertura como importante a la competencia. Pero me ha costado un poquito por temas de universidad, porque ya estoy casi cerrando la carrera, entonces si no me han visto muy involucrado en nada, es por eso, digamos. Entonces, pero nada, nada más agregar que si van a estar un poquito más pendientes de lo que estoy haciendo, pues bienvenido sea, felicitarte por cómo has crecido, por el nuevo proyecto y nada, encantado de venir siempre y ahí estamos a la orden para lo que querrás. Bueno, chicos, pues yo soy Aitor Lorenzo y esto es el Templo Militar episodio 1. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros para estar al pendiente de estos temas militares que sé que si estáis aquí es porque os interesan. Así que si queréis estar pendientes, dadle al botoncito y nada, como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!